Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a comenzar con una nueva lección, pero antes vamos a orar. Gracias Señor, te doy por cada bendición que nos das día tras día. Te ruego que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, que busca comprender un poco más sobre este ministerio pastoral. Gracias Señor, te doy por bendecirnos Señor día tras día. Gracias Señor. Amén. Bienvenidos al módulo Hechos de los Apóstoles, lección 14, el segundo viaje misionero, parte 1. Hechos capítulo 16, versículo 1 al 5. En Listra, Pablo conoce a Timoteo. Él era un joven discípulo de buen testimonio. Su madre Eunice era judía y su padre griego. Su madre y su abuela Loida eran creyentes. Pablo pidió su ayuda para el siguiente viaje misionero, para lo cual era necesario que Timoteo sea circuncidado, puesto que había sido criado en las tradiciones judías por su madre y su abuela. Durante los viajes de Pablo es evidente que se dirige primeramente a los judíos. Si él llevaba a un incircunciso a una sinagoga, él y todos los que lo acompañaran serían considerados traidores y no hubiesen sido escuchados de ninguna manera. Por tal razón, Timoteo tenía que ser circuncidado. Pablo, Silas y Timoteo, al pasar por las ciudades, tenían la tarea de entregar copias y de las ordenanzas o regulaciones para que los creyentes gentiles las guardaran. Tales ordenanzas habían sido consensuadas y aprobadas por los apóstoles y ancianos en Jerusalén. Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10. Después de atravesar la región de Frigia y Galacia, la siguiente parada iba a ser Éfeso, una provincia romana de Asia. Pero aquella ciudad debía esperar porque el Espíritu Santo les prohibió predicar en Asia. No sabemos cómo o qué recursos empleó el Espíritu Santo para prohibirles. Llegando a Misia, intentaron entrar a Bitinia, pero el Espíritu Santo les impidió el paso. La única ruta disponible era la de Troas, así que fueron ahí. Vemos que Pablo no es de las personas que se crucen de brazos. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. De noche Pablo vio en una visión a un hombre macedonio que le rogaba que pasase por Macedonia para que los ayudara. Al ver esta visión, él y su equipo priorizaron ir a Macedonia para anunciar el Evangelio. Lucas se incorpora en este equipo. Hechos capítulo 16, versículo 11 al 15. Saliendo de Troas, se embarcaron rumbo a Neápolis, puerto de Filipos. Hicieron una parada en la isla montañosa de Samotracia. La ciudad de Filipos era una colonia romana. Ahí se seguían las leyes y las costumbres romanas. El lugar contaba con una guarnición de soldados romanos. Se sabe que no había sinagoga judía en la ciudad. En tal caso, había un lugar de oración a 1,5 kilómetros de la puerta de la ciudad. Pablo fue a aquel lugar y se dedicó a hablarles al grupo de mujeres que se reunían en aquel lugar. Lidia era una mujer de negocios, tenía mucho dinero. Ella vendía ropa teñida con púrpura. Era una gentil temerosa de Dios, procedente de Tiatira, ciudad famosa por sus tinturas. Escuchó atentamente a Pablo. El Señor preparó su corazón para recibir el mensaje de salvación. Ella, con toda su familia, creyeron en el Evangelio y fueron bautizados. Ante Pablo estaban los primeros creyentes de Europa. Lidia les rogó insistentemente a Pablo y a su equipo para que se quedaran en su casa, así que ellos accedieron. Mientras iban al lugar de la oración, una joven esclava poseída por un demonio sigue a Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. El espíritu la controlaba completamente, tanto en el habla como en la práctica de la adivinación. Para los paganos, ella era la portavoz de Apolo. Para sus amos, la adivinación era muy rentable, les daba mucha ganancia. La joven poseída gritaba una y otra vez: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Entonces Pablo
En el nombre de Jesús, le ordenó al espíritu maligno que saliera de ella. En ese momento salió. Hechos capítulo 16, versículo 19 al 26. Los amos de aquella esclava, al ver que había perdido su adivinación, se dieron cuenta de que su negocio se había echado a perder. Entonces, llenos de rabia, agarraron a Pablo y a Silas, los llevaron ante los magistrados, los principales romanos de la ciudad. El Imperio Romano reconocía legalmente el judaísmo como religión, pero Pablo y Silas fueron acusados de armar un alboroto en la ciudad y de enseñar las costumbres de una religión ilegal. Como castigo, los azotan hasta el cansancio. Luego Pablo y Silas son enviados a la cárcel y puestos bajo custodia del carcelero. Después de aquella orden, fueron puestos en la celda más profunda, para que no pudieran escapar, y les aseguró los pies en el cepo. Ante tales circunstancias, ellos no se quejaron, más bien comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. Los demás prisioneros los estaban escuchando. Mientras esto pasaba, a medianoche un gran terremoto sacudió toda la cárcel, desde los cimientos hasta las paredes. De repente las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. Hechos capítulo 16, versículo 27 al 34. El terremoto despertó al carcelero. De inmediato va hacia las celdas. Para su sorpresa, todas las puertas estaban abiertas. Supuso que los prisioneros habían escapado. La pena por el incumplimiento de sus deberes era la muerte. Lo más honorable que podía hacer en su situación era suicidarse. Así que sacó su espada. En ese instante, desde la celda más profunda, el carcelero escuchó el grito de Pablo, pidiéndole que no se haga ningún mal, porque ningún prisionero había escapado. El carcelero fue hasta donde estaba Pablo, y temblando se arrodilló ante Pablo y Silas. Se apresuró a liberarlos de la celda. Entonces les preguntó qué debía hacer para ser salvo. En alguna ocasión ya había escuchado que aquellos conocían el camino de la salvación. Pablo les respondió: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta respuesta está dirigida de manera individual e involucra tanto al carcelero como a cada miembro de su familia. Nos habla de una fe personal. En respuesta, Pablo y Silas compartieron el Evangelio a él y a todos los que estaban en su casa. Después de oír el mensaje, el carcelero les lavó las heridas. Luego los llevó a su casa para que fueran atendidos. En aquel compartimiento todos estaban gozosos. Es posible que saltaran de alegría por haber creído en Dios. Hechos capítulo 16, versículo 35 al 40. Al amanecer, los magistrados mandaron oficiales u ordenanzas a pedir al carcelero que dejaran en libertad a Pablo y a Silas. El carcelero les dio la noticia, pero Pablo sabía que si salía en ese momento, todo volvería a repetirse. La cárcel que estaba dispuesta tanto para judíos como para cristianos. Pablo negó su liberación porque lo arrestaron como un simple delincuente y lo liberarían como tal. Ni siquiera pasaron por un juicio. Pablo dijo que era un ciudadano romano y como tal habían vulnerado su derecho romano, lo cual era una falta grave para los magistrados. También dijo: que vengan ellos a sacarme. Al enterarse de todo esto, los magistrados se dieron cuenta que habían quebrantado la ley romana. Todo romano tenía derecho a ser juzgado antes de ser castigado. Solo podían esperar lo peor si esto llegaba a saberse en Roma. De manera que entraron a la cárcel y les rogaron que salieran de ahí con un por favor. Solo faltaban esas palabras. También les pidieron que salieran de la ciudad. Antes de salir de la ciudad, Pablo y Silas fueron a la casa de Lidia. Ahí los esperaban muchos creyentes, que después de verlos fueron consolados. Después de aquella reunión, se fueron de la ciudad. El texto indica que Lucas se quedó en Filipos, puesto que en el siguiente capítulo ya no se le incluye como compañero de viaje. Ahora les dejo las siguientes preguntas de repaso. 1. Timoteo era hijo de una madre griega y un padre judío.
2. ¿En qué lugares el Espíritu Santo les prohibió predicar a Pablo y a Silas? 3. Se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón. 4. Mientras Pablo y Silas estaban en la cárcel, ¿qué hacían? 5. Los magistrados mandaron a los alguaciles para que liberaran de la cárcel a Pablo y a Silas. Ellos inmediatamente fueron liberados. Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente lección.